Bien, estamos con el abogado del señor Martín Vizcarra. Doctor, se me pasó su nombre. Erwin Siccha. Erwin Siccha, doctor Elmer, ¿verdad? Erwin Siccha, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo está, doctor? Bueno, bien. ha estado en el centro del ataque su cliente, el señor Martín Vizcarra. Se han encontrado un montón de firmas, más de 1.200 firmas de un solo puño en el padrón de Perú Primero. Yo no creo que haya estado en ataque el señor Martín Vizcarra porque no se le atribuyó ninguna conducta a él. En este caso se estaría cuestionando a la organización política. Yo no soy su abogado de la organización política, pero el señor Martín Vizcarra no se ha dedicado a recolectar las firmas. Si allí ha habido algunas... ¿Me quiere decir usted que si mi hija se roba un caramelo del colegio, no soy yo el responsable? Pero tú eres su hija, tú tienes un deber de cuidado. Las organizaciones políticas... La cabeza del partido es su cliente. ¿Cómo no va a ser? No, por lo menos mínimamente tiene que haber... A ver, es que... Profundice, por favor. Primero, el Jurado Nacional de Elecciones no lo dejó ser parte de los órganos de dirección de la organización política. ¿No? Evidentemente, él forma parte, o formaba parte de la organización política hasta que arbitrariamente lo han excluido de dicha organización. Sí, eso es verdad. ¿No? Pero él no ha formado parte de los órganos de dirección. Más allá de esta situación, por supuesto que él se siente identificado con esta organización política, pero queda claro que en una organización política cada uno asume sus funciones y competencias, ¿no? Existen los comités provinciales, los comités departamentales, los comités distritales, y cada uno se ha encargado de recolectar estas firmas. Me parece que incluso la organización política, más allá de que yo no sea su abogado, se ha tomado la precaución de que cada lista, ¿no? Cada página en la que se recolectaron las firmas, han consignado quién era el encargado de recabarlas. Es decir, si ahora se cuestiona que una firma habría sido falsificada, ellos van a apoyar con la investigación correspondiente porque está plenamente identificado quién ha presentado esa firma. Entonces, eso me parece que fue una práctica adecuada por parte de esta organización política. Yo no puedo señalar si necesariamente han sido falsificadas. Usted no es el abogado de Perú Yo Primero. no soy el abogado de la organización. Bueno, no puede profundizar más en el tema, obviamente. La opinión suya es la de un lego común. Correcto, en este caso. ¿no? Ahora, usted como ciudadano común también se vio, entiendo, afectado por este asunto. Me acaba de decir que usted también aparece como afiliado en cierto partido, que creo que es este partido Nueva Gente, entiendo. Claro, ¿Cómo yo creo que eso? cada caso en concreto deberá analizarse según las propias circunstancias en las que haya ocurrido. En mi caso, el día lunes salió la noticia de que presuntamente algunas organizaciones políticas estaban afiliando indebidamente a los ciudadanos. Y cuando yo llego a oficina, todo mi equipo de trabajo me dice: doctor, hemos hecho un checklist de todos los miembros del equipo de trabajo, ¿no? Porque evidentemente nosotros somos abogados, somos técnicos, nosotros no somos políticos, para que no haya ningún inconveniente. Y nos dimos cuenta que yo estaba en esta organización que hace unos momentos tú has nombrado, de esta organización Nueva Gente. Incluso va a emprender un tema penal contra ellos. Ya lo hice el día de hoy. Me debe estar enviando el cargo en breve mi equipo de trabajo. El día de ayer justamente estaba revisando los términos finales de la denuncia, porque queda claro que por lo menos en mi caso en concreto, es lo que yo conozco, yo jamás he firmado. En primer lugar, no he firmado porque no soy parte de ninguna organización política y tampoco me gustaría hacerlo. Porque yo soy abogado. Además, como usted, hay un montón de gente, la chica esta que es muy probable que, claro, está tanto tiempo buscando chamba y no la encuentre, como la ha mostrado Juan Diego Verde en su reportaje, porque todas las empresas normalmente se hacen sus seguros, se empiezan a buscar qué tipo de gente es la que está vendiendo, la han censado, la han metido en la computadora su nombre y, bueno, obviamente, pues no. Sí, evidentemente, y si es cierto lo que dice la señorita, deberán ser sancionados los responsables. Y aun cuando no soy abogado, por lo menos los representantes de Perú Primero, a quienes he escuchado, incluso al señor Martín Vizcarra, con quien he conversado, porque él sí es mi cliente, me ha señalado que ellos acompañarán y ayudarán a todas las entidades públicas que estén a cargo de estas investigaciones. Porque si hubiese ocurrido este acto, ellos también lo reprueban. Qué mala semana para Martín Vizcarra. A ver, mala semana. Le viene este asunto de la denuncia constitucional de la que vamos a hablar por el tema de las pruebas rápidas. Y luego aparece su partido en medio de este chocolate horrible, en medio de esta situación, un montón de firmas falsas, incluso varias de ellas con la misma mano. No le ha ido bien esa semana, me parece, al señor Vizcarra. Yo creo que contra el señor Martín Vizcarra, el Estado en general, a partir de sus diferentes instituciones, ya tiene una serie de actos arbitrarios que no se pueden desconocer.
lo que tú señalabas. Nosotros, los abogados por lo menos, más allá de las apreciaciones, de las simpatías o antipatías políticas que pueda determinar con un determinado ciudadano, lo que nosotros debemos ceñirnos es a lo estrictamente técnico. Y desde lo estrictamente técnico, todo lo que sucede con el señor Martín Vizcarra... Primer error, doctora. Somos seres humanos. La vida no termina en un código. No, pero un juicio penal sí, claro, no es una cuestión de valoraciones de los seres humanos. Pero ¿no? estamos acá con no, hablando pero usted como también, periodista. Pero, y la cantidad de gente no es abogado. No. Así que acá hablemos... yo por eso te dije, los abogados. Ok. ¿No? Entonces... Las inhabilitaciones tampoco son una cuestión de opinión de cualquier ciudadano que pueda decir, no, yo estoy en desacuerdo con lo que ha hecho. No, son cuestiones jurídicas que tendrán que resolverse dentro de parámetros del debido proceso. Es verdad. Y lo que sucede con el señor Martín Vizcarra es absolutamente lo contrario. Al señor Martín Vizcarra lo enjuician por actos en los que nunca participó. Por declaraciones de colaboradores que han rendido... Estamos hablando del tema de pruebas rápidas. No, es por eso. Pero voy a llegar hasta allí. Por declaraciones de colaboradores que rindieron su declaración en un mismo proceso de colaboración eficaz. Lo han denunciado por genocidio. Lo han denunciado por homicidio calificado. Hace unos días él ha señalado justamente en un programa de streaming que incluso hasta lo han denunciado por violación sexual sobre la base de un relato literario de una autora paraguaya que de apellido Galloso. Una persona interpone una denuncia virtual, pone este relato literario y la fiscalía, en lugar de archivar liminalmente porque era evidente que era un cuento literario, así no hayas leído a la autora te das cuenta que es un relato literario, y decide abrir investigación penal. Al señor Martín Vizcarra se le pretende ahora, además de que ya tiene 2 inhabilitaciones, inhabilitar por tercera vez, ampliando el plazo de su inhabilitación, pese a que el Tribunal Constitucional ya ha señalado de manera contundente, absolutamente contundente, que el cierre del Congreso, más allá de las discrepancias que se pueda tener, fue jurídicamente constitucional. Doctor, por favor, ¿de verdad? ¿Usted sinceramente cree eso? En su fuero más interno. Yo sé que usted es abogado, está bien. Te reitero. Cuando pone la cabeza en la almohada, ¿usted cree eso de verdad? Te reitero. El Tribunal Constitucional lo ha señalado. No, lo estoy preguntando a usted. Por supuesto que yo creo que se hizo dentro de los cánones procedimentales constitucionales. Eso de la interpretación, ¿cómo se llama? Fáctica. Mira, ¿es correcto? ¿Y sabes por qué te digo que no puedes ponderarlo desde las circunstancias actuales? Porque justamente por esa razón, por ese cierre del Congreso, luego se modificaron las normas del Congreso. Se modificó el reglamento del Congreso para limitar que el Poder Ejecutivo pueda plantear una cuestión de confianza por cualquier tema. Entiendo. ¿Ello qué quiere decir? Que si el Congreso lo modificó, es porque hasta ese momento sí se podía. ¿Jurídicamente se podía? Por supuesto. Y yo duermo con la conciencia tranquila de creer que eso fue jurídicamente constitucional. Las apreciaciones políticas sobre lo que sucedió es una cuestión distinta. Pero desde los términos jurídicos, y que se pretende inhabilitar nuevamente al señor Martín Vizcarra, es absolutamente arbitrario. Es absolutamente inconstitucional y absolutamente inconvencional. Pero además, ahora sí voy a entrar nuevamente al tema de las pruebas rápidas. Eso no es una denuncia o una acusación constitucional en la que se pretende inhabilitar. Es una acusación constitucional por antejuicio político, planteado por el Ministerio Público solicitando la autorización del Congreso de la República para que pueda formalizar la investigación preparatoria. Sí. Pero este caso, mire esas connotaciones de arbitrariedad. Fue archivada. Había estado de fiscal de la Nación la señora Zoraida Ábalos, el señor Pablo Sánchez, el señor Villena. Deberíamos poner en contexto a la gente de que estamos hablando, porque hay mucha gente... De pruebas rápidas. Sí, de pruebas rápidas. ¿Me permite usted hacer una especie de desglose cronológico para ir preguntándole? Porque se va a terminar convirtiendo en un monólogo, no es la idea tampoco, ¿verdad, doctor? A ver, es una denuncia enorme, tiene creo como 140 páginas, y se supone, por lo que me dicen mis fuentecitas que tengo en el Ministerio, en el Congreso y también en el Ministerio Público, que son 131 elementos de convicción divididos en 6 categorías. Es un montón, parece un montón así, ¿no? Pero desglosemos. A ver, primero, el 18 de marzo del 2020, doctor, hay un Consejo de Ministros y se analizan las decisiones, supuestamente se toman las decisiones en esa sesión para acordar un decreto de urgencia para adquirir la adquisición de pruebas
de diagnóstico rápido. Terminaron siendo una agüita María que no servía para nada. Le pinchabas una naranja, te da positivo. Le pinchabas aceite de carro, te da positivo también. En fin. Luego hay una reunión en el MEF. Y allí se discuten, se acuerdan esta reunión claramente, y esto es lo que habría definido, digamos, las condiciones para hacer la compra. Luego hay un decreto de urgencia en donde se justifica el decreto y luego se contrata directamente, se presentan documentos, se han presentado documentos que evidenciarían la falta de transparencia, me dicen acá, la presunta concertación en la adjudicación de las empresas chinas que son tales cuales. Y incluso, bueno, se indicaría la participación activa del propio ministro de Salud. Es decir, se apuntó, todo indica a que tales empresas chinas sean las que nos tengan que vender unas pruebas rápidas que al final no sirvieron para nada. Estamos hablando de 1.400.883 pruebas rápidas en las empresas Nipro Medical Corporation y Medical Supplies SAC, ambas chinas, generando, según la denuncia, un perjuicio de $22 millones. A ver, en principio todos... Esa es la denuncia, básicamente. Esa es la denuncia. Correcto. Todos quieren ser generales después de la batalla. Absolutamente todos creen ahora cómo debieron haber sido correctamente las cosas después de que ha sucedido todo el estado de emergencia. Y no solo a nivel penal, eso sí es a nivel general. Nadie puede aplicar un sesgo retrospectivo para juzgar desde las circunstancias actuales, circunstancias pasadas y excepcionales. Por supuesto, ahora todos dicen, no, debieron ser pruebas moleculares. Pues intenta conseguir pruebas moleculares en los primeros días del estado de emergencia decretados en marzo del 2020. Es absolutamente absurdo, Fabricio. O sea, intentar que las decisiones políticas se hayan tomado a partir de las circunstancias actuales es irracional. No resiste el menor análisis. Y eso, te reitero, no solo va desde el punto de vista penal, sino desde el punto de vista histórico. Un determinado contexto histórico tiene determinadas circunstancias que limitan ciertas decisiones que toman las autoridades públicas. Y en ese sentido nadie puede decir, no, ahora eran mejor las moleculares. Pero por supuesto, intenta conseguirlo el 15 de marzo del 2020. Nadie podía. Todos los estados se peleaban por esa situación. Existieron restricciones a nivel mundial. Y aún así, ¿quieren juzgar desde las circunstancias actuales esas decisiones de ese entonces? Eso desde un punto de vista histórico. A ver, no quiero entrar en un debate porque simplemente quiero entrevistarlo a usted porque quiero escucharlo. Pero hemos preparado un informe en donde salimos justamente a preguntarle esto a la gente. Y no le cree mucho la gente a Vizcarra. En fin, no le cree mucho a usted, que es su abogado también. Escuchemos y luego conteste usted, por favor. Analizó por la pandemia en 2020, ¿qué sintió cuando la prueba rápida le daba negativo pero días después se contagiaba de COVID-19? Y para rematar, no hallaba camas UCI ni vacunas seguras. ¿Recuerda esa angustia? ¿Recuerda el miedo? ¿Recuerda bien a Martín Vizcarra? Que es simple y llanamente parte de la persecución política. Este señor es un señor que debe tener un tratamiento psicológico. Es un mitómano. Si usted cuando ve que él niega que se vacunó él y su familia, él dice que él era uno de los que iban a experimentar la vacuna. Es un mitómano. Hay 10 o 12 empresarios que han aceptado su responsabilidad penal, que han pagado su reparación civil y que lo señalan a él como cobrador de coimas. La fiscal de la Nación, Dely Espinosa, ha denunciado constitucionalmente a Martín Vizcarra Cornejo por el presunto delito de colusión agravada. ¿El motivo? Haber favorecido a dos empresas, Multimedical Supplies y Nipro Medical, con la millonaria compra de pruebas rápidas durante lo peor de la pandemia. Yo creo que la fiscal se ha quedado corta cuando los ha denunciado a estos tres ministros, a dos exministros de Vizcarra, por colusión agravada. Yo creo que deben investigarlo por lavado de activos. La ministra de Economía, no olviden ustedes, cuando en la pandemia al papá se le dio para que la universidad que dirige el padre de la ministra de Economía pudiera hacer 40 centros de oxígeno y no se hicieron.
Según la denuncia constitucional, todo empezó con una reunión en el Ministerio de Economía el 18 de marzo del 2020. Allí Vizcarra y sus ministros, Víctor Zamora y María Antonieta Alba Luperdi, habrían acordado con proveedores privados no solo la compra de las pruebas rápidas, sino también las normas que las impondrían como política nacional. Es decir, se habría diseñado todo un plan desde el corazón del poder para beneficiar a ciertos proveedores a costa de la salud de todos los peruanos. Por la adquisición irregular y el uso irregular de las pruebas rápidas, a sabiendas de que estas no eran efectivas para detectar el COVID-19. Se sabía ya y ellos, como altos funcionarios del Estado, tenían pleno conocimiento, porque así lo había informado la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, que estas daban falsos negativos. Pero, ¿qué dice la gente? ¿Cómo está reaccionando la calle frente a esta noticia en la que el señor Martín Vizcarra estaría por irse 15 años a prisión de comprobarse este delito por colusión agravada? Hoy lo comprobaremos. Un sinvergüenza. En realidad no estoy de acuerdo con él. Yo no sé cómo es posible que tenga cara para salir a hablar, a hacer su TikTok, todo. ¿Quiere ser presidente? Dice todavía. No, no lo va a hacer. Ojalá que sepamos votar, pues. Delincuente que traficó con las pruebas rápidas, mucha gente murió por eso. Y mal manejado el tema del COVID. Sí, él ha matado más gente que Abimael Guzmán, me parece. Ya debió estar preso hace mucho tiempo, pero no lo meten preso tampoco. Claro, ha matado bastante gente, muy buen asesino. Mientras entrevistábamos al ciudadano en pantalla, uno detrás de cámaras estaba hablando a favor del expresidente Vizcarra y fuimos a abordarlo. Hizo buenas cosas por la gente. Mencióname 3 cosas buenas que hizo Martín Vizcarra. Dio a la gente lo que más necesitaban, ese bono, muchas cosas. Se que es un buen presidente. ¿Te gusta que el Estado regale plata? No que el Estado regale plata, que el Estado haga algo por nosotros, ¿no? Y por el país, como hizo Vizcarra y el expresidente Alberto Fujimori. Pero ahora está denunciado Martín Vizcarra porque hizo negociados con ciertas empresas médicas con pruebas rápidas que daban falsos negativos. Así terminaron muriendo 200.000 personas en el Perú. ¿Te parece un buen presidente? Claro que no. Pero sí, que fue el mejor presidente, creo que fue Alberto Fujimori, que es paz descanse. Él sí. Cambiaste de discurso, ¿ah? Cambiaste de discurso. ¿Tienes conocimiento de que el señor Martín Vizcarra ahora enfrenta una denuncia por presunta colusión agravada debido a que hizo negociados con empresas médicas para comprarle pruebas rápidas baratas? Y así terminan muriendo 200.000 peruanos. ¿Crees que eso constituya a Martín Vizcarra como una buena gestión o un buen gestor? No, definitivamente no. Yo creo que sí, merece los 15 años. No solamente los 15 años, merece tal vez más años por la muerte de miles de compatriotas que han fallecido. Yo mismo he sido una de las víctimas de COVID. Estuve a punto de morir, pero ¿quién reconoce eso? Absolutamente nadie. ¿Por qué? Porque hizo las cosas mal en plena pandemia. Más aprovechó para meterse la plata a su bolsillo que apoyar a todos los peruanos. Y en un momento tan difícil que nos tocó vivir. Tiene que pagar lo que ha hecho, porque él a veces por meterse en un lugar que no sabe, hace lo malo, pero lo indebido. Cuando estás arriba, siempre pecas. Esa es la verdad. Eso es lo que ha hecho él, y tiene que pagar lo que ha hecho, porque ha hecho mucho daño a mucha gente. Si es que lograste postular la presidencia, ¿tú votarías por él? Nunca, ni por error. Las decisiones que se tomaron entonces, impuestas desde Palacio, costaron millones de soles y sobre todo miles de vidas. La calle parece entenderlo así. Esta será la estocada final para Martín el Lagarto Vizcarra. Estamos con el doctor Erwin Sicha, que es abogado de Martín Vizcarra. Vea usted esta fotografía que aparece en pantallas ahora, doctor. Es la fotografía, va a aparecer en pantallas en breve, la fotografía del documento que indica que el congresista Iñahua murió por coronavirus. Y murió en la calle, me cuenta la producción. ¿Cómo fue esto? El señor se empezó a sentir súper mal de un momento a otro, como le pasaba a la gente de coronavirus, que moría pues casi espontáneamente, ¿verdad? Incluso al inicio del coronavirus la gente aparecía muerta en la calle. Va a definir si es coronavirus o no en el centro de salud tal, y le dicen con las pruebas rápidas que habían comprado que no era coronavirus lo que él tenía, que vaya a su casa, señor, usted tiene una gripe nada más, ahorita se va a poner bien. Póngase, abríguese, tómese una cosita caliente. El señor dio unos pasos, volteó un par de esquinas y se murió en la calle. Cuando le hacen el chequeo, tenía coronavirus. A ver, y casos como ese es un congresista. Imagínense, si le pasó eso a un congresista, eso le pasó pues, a un montón de gente. Simplemente es
podemos conformarnos con la excusa de que simplemente era muy difícil conseguirlo en ese momento. Era muy difícil tener un acceso a una compra de un buen producto y lo que había, pues había que comprarlo. ¿Nos quedamos con esa respuesta nomás, doctor? Es que lo que a Martín supuestamente le atribuyen en esta denuncia constitucional... No estoy entrando al tema de la denuncia, estamos simplemente en el plano de lo que usted estaba diciendo. Pero es que justamente por ello, ¿no? El señor Martín Vizcarra y todo su equipo de gobierno, porque no fue una decisión política solo de él, y entendemos que asesorados por los ministerios especializados, tomaron decisiones políticas, ¿no? Y sobre la base de estas decisiones políticas, que tú puedes estar a favor o puedes estar en contra, hay muchas personas que están de acuerdo con lo que se hizo, en las condiciones en las que estaba el Perú. Muy difíciles, muy complicadas. Y con una decadencia en la infraestructura hospitalaria histórica, ¿no? Estamos absolutamente de acuerdo con ello. Entonces, hay personas que dicen, bueno, es lo que pudo hacer en esas circunstancias. Estas decisiones políticas que tú puedes estar, te reitero, a favor o en contra, no pueden servir para denunciar constitucionalmente y pretender obtener una sentencia condenatoria en la vía penal contra ningún ciudadano y contra ningún funcionario público. Porque los cuestionamientos o las divergencias que se pueda tener sobre las decisiones políticas no son constitutivos de delito. Y en este caso, se sostiene supuestamente esta denuncia constitucional en que Martín Vizcarra se habría coludido con empresas chinas para adquirirles vacunas, estas pruebas de diagnóstico que son las pruebas rápidas. La acusación no solamente lo apunta a él, sino apunta también a la ministra de Economía y al ministro de Salud. Pero acá quiero señalarte, Martín Vizcarra jamás ha intervenido en los procesos de contratación. ¿No se reunió con nadie? Por supuesto que entendemos que ha habido una cuestión de gestiones, porque no con las empresas. Sí se reunió. No, lo que nosotros entendemos que existió una reunión que fue pública el día 18 de marzo del año 2020. Sí, es la que yo le mencioné. Pues, por supuesto, pero eso fue una reunión pública. Fue una reunión de la cual ha quedado constancia y que así también se ha declarado en el proceso penal, que no dan evidencia alguna de una colusión con ninguna empresa en específico. Fue una decisión política para tratar de atender las necesidades de salud que tenía la población en ese entonces. La contratación fue directa. Eso es un proceso en el que no interviene el señor Martín Vizcarra. Pero... No, en eso no interviene. Ninguna persona puede... No interviene obviamente en el proceso porque obviamente tiene que intervenir el técnico que hace la cuestión, pero él ya había concertado con la compra, o sea, ya había definido la compra. No puede concertar, él no interviene. Nunca se había reunido con nadie. No, es que él no puede concertar una compra porque no es su decisión. Bueno, lo dice usted claro. Como es abogado, me tiene que no es que yo sea abogado. Claramente los términos, pero la pregunta es esa. No tuvo nada que ver. No, él no tiene nada que ver en lo absoluto. No decidió, la compramos contigo y la contratación es directa con ustedes dos, señores chinos. Y puedes leer toda la denuncia constitucional. La atribución de su responsabilidad se sustenta en esa reunión pública del 18 de marzo del año 2020 en la que se tomó una decisión política. Eso lo va a tener que decir la justicia. Correcto, yo no soy... Justicia en la que... No tengo que dar juicio de valor porque todavía no se ha dado. Es un sistema de justicia que tiene muchísimos cuestionamientos por la arbitrariedad con la que actúa. Sin embargo, doctor, hay algo que está ocurriendo en contra de Martín Vizcarra que no es jurídico, pero que va a tener implicancias en alguna decisión judicial en algún momento. La opinión pública ya lo está entendiendo como uno de los peores presidentes del Perú. Sea verdad o sea no, parece que los enemigos en los medios de comunicación y en la opinión pública le están ganando esa batallita a Martín Vizcarra. Porque el señor ha jugado también ha jugado cosas a favor de esa imagen que se le está haciendo. A ver, el señor se vacunó el barco se está hundiendo y el tipo es el primero que sale corriendo. O sea, se vacunó en contra de a espaldas de la población. Discúlpenme, mi opinión es mintiendo. Sabiendo que lo que estaba, porque luego dijo no, era un placebo, yo no sabía si era verdad o mentir. Luego, segundo, no aceptó camas UCI regaladas, oxígeno que nos estaban dando así, nos estaban regalando los balones de oxígeno. Yo recuerdo camas UCI, creo que era del Estado de Israel, sería genial que me puedan definir quién era, y el señor no lo aceptó. No sé con qué razonamiento, seguramente tenía sus razones. Y no es delito, por supuesto, lo que voy a decir, pero no sé si negligencia incluso, pero las malas decisiones que tomó causaron directamente, no queriéndolo seguramente, un montón de muertes. Entonces la gente no se lo perdona a Martín Vizcarra, no le perdona que haya tomado decisiones tan equivocadas.
para no hablar de delitos, ¿correcto? No creo que haya sido... Dicen que es el más malo de la historia. Philip, que es amigo mío, cree que él es el peor presidente que ha habido alguna vez. Yo creo que debe estar entre los 4 o 5. ¿Qué opina usted? A ver. Bueno, primero que quedemos claro que desde apreciaciones jurídicas... No es una apreciación jurídica lo que he hecho, es correcto, simplemente es una opinión. Nada más. Ahora, desde un juicio histórico, lo que yo tendría que señalar es lo siguiente. Tú señalas que la mayor parte de la población ahora está en contra. No lo sé. Ellos tienen sus propias encuestas, según lo que me comentan, sus propias estadísticas. Y el apoyo popular que tiene, que es masivo y que tú lo puedes verificar en sus redes sociales, es una cuestión innegable. O sea, tú verificas sus transmisiones en vivo y Martín Vizcarra tiene recibimientos masivos en todos los lugares del país, que no sucede con ningún otro político en el Perú. Todos son vilipendiados. ¿Masivos de cuánta gente? Es un montón de gente. Y eso es verdad, doctor. O sea, no sé si sean masivos, no sé si es el Papa. Eso es lo que yo por lo menos veo. No sé si es Aya de la Torre o no sé, pues, el mejor Fujimori en sus tiempos. No creo que sea así, pero sí. No lo sé. Sí hay bastante. O sea, de verdad, Martín Vizcarra se lanza ahorita al Senado y es senador. Seguramente lo va a hacer. Eso es verdad. Pero eso no lo hace bueno y tampoco lo hace malo. Sabemos que en el Perú estamos de acuerdo. Cualquiera puede ser. Pero justamente iba a refutar el argumento que tú decías, muchas personas están en contra, ¿no? ¿No cree usted que muchas personas están en contra? De seguro que sí, como cualquier político. Pero eso no lo hace ni malo ni bueno, como tú señalas. Sí, claro. No, es claro una cuestión de apreciaciones de cada persona. Pero más allá de esta situación, vamos desarrollando un poco más. Él dice, se vacunó mintiendo. En principio, nadie se puede vacunar una sustancia que no era una vacuna, ¿no? Lo que yo sí estoy de acuerdo jurídicamente es que se inyectó una prueba experimental. Él ha reconocido... El Daniel Alcides Carrión de nuestro tiempo. No. No sabía lo que le iba a pasar. En lo absoluto, pero a ver, esas son burlas, ¿no? Sí, claro, porque me está usted diciendo que se puso algo que no sabía él que como todos los voluntarios de ese entonces. No existía vacuna aprobada. Todos eran ensayos experimentales. Lo que yo estoy de acuerdo contigo, que se inyectó un ensayo experimental. Pero Martín Vizcarra ha reconocido que para él eso fue un error. Doctor, bajo el mismo argumento que usted ha desplegado hace un ratito, estábamos en una situación de terror, ¿ok? Era, como usted bien me dice, era muy improbable saber pues, quién nos podía vender bien, quién nos podía vender mal. En ese momento todos querían vacunarse, así sea con lo primero que apareciese en el camino. Eso es falso, Fabricio, eso es falso. Las vacunas, no había vacunas, y la gente se estaba muriendo. Fabricio, tú estás diciendo que Martín Vizcarra se vacunó, y él no se vacunó, te reitero. Martín Vizcarra se inyectó... se pinchó. Pero permíteme, un ensayo experimental. Retiro palabra vacuna, pongo palabra pinchazo, palabra inoculación. No, es que tú dices, la gente se peleaba por vacunarse, claro, por las vacunas ya probadas. No habían. A ver, pongámonos en el contexto. Las vacunas probadas son mucho después, ¿no? Estamos hablando de un contexto en donde estábamos muriendo y lo primero que aparece es una especie de pronóstico de algo que pueda salir bien. Un proyecto, como usted dice, unas pruebas, unas vacunas todavía no probadas. Ya, y sobre eso. Eso es lo que él decidió ponerse en el cuerpo. Y sobre eso no existió ninguna pelea porque faltaban voluntarios. Correcto. Eso está absolutamente probado, incluso en el caso de pruebas rápidas. Doctor. No existían voluntarios para inyectarse estas pruebas experimentales porque tenían miedo. Doctor. Porque hubo también una corriente antivacuna. Por favor, doctor. No lo puede hacer el presidente de la República. Ese es otro tema. Es inmoral hacerlo. Él ha reconocido que fue un error. Él lo ha reconocido, pero tú me dices, la gente se peleaba por vacunarse. No, eso es falso. ¿Sabe por qué pero eso es falso. A usted le gusta la historia. ¿Sabe por qué no se le perdonan, a pesar de que hizo un segundo gobierno espectacular, Nicolás de Piérola? ¿Sabe por qué? Y él reconoció sus errores y todo, y eso no se le perdona. ¿Por qué? Porque perdimos la guerra por las decisiones burras que tomó. Y Pachito de Piérola es mi gran amigo, y lo hemos conversado en persona incluso. No puede venir a salir Martín Vizcarra a decir, oye, perdóneme, pero no me equivoqué, disculpe. Se murió mucha gente, o sea, a ver. Pero no ha salido con esa ligereza, él ha pedido disculpas, él ha señalado que es un error. Yo lo sé, pero bueno. No me puedes decir que se inyectó, más allá de que sea la situación en la que estaba este ensayo, este experimento, no me puedes decir, se vacunó pese a que todos se peleaban por vacunarse, ¿no? Porque eso es falso. Faltaban voluntarios. Y sí,
Es cierto lo que tú dices, no se comunicó públicamente, lo ha reconocido. Ha reconocido ese error, ha pedido disculpas, no una vez, porque lo que tú me estás preguntando le han preguntado a él en múltiples plataformas. Es verdad, y ya ha salido elegantemente, ha respondido, no sé si bien, pero por lo menos no ha quedado mal parado. Y es verdad que la justicia va a tener que definir este asunto. No, lo que nosotros podemos dar simplemente son opiniones o puntos de vista, pero siempre pueden estar sesgados también, eso también es verdad. Así que esperemos que lo que diga el Poder Judicial sea lo correcto. Hay una serie de denuncias constitucionales además contra Martín Vizcarra, hay varias, son como 16, 17. Imagínate, ¿no? Algunas son un poco tiradas de los cabellos, pero hay algunas que son un poco... ¿Como cuál, Fabricio? Por la de Lomas de Hilo y el... Pero es que ahí no tiene denuncia constitucional. No. Acusación, temas penales pendientes. Pero por supuesto que no... Mira, son tan... Yo siempre he señalado... Permítame poner en contexto nuevamente, y luego me responde usted. Martín Vizcarra es gobernador de Moquegua en el año en el que... 2011-2015. Sí, 2013 ocurrió esto. En el mismo año en donde el hoy presidente de Bolivia, ya sabrá por dónde voy, era ministro de Economía. Y el señor hace un viaje a Lima. Una comitiva de bolivianos están acá. Y Martín Vizcarra se entera del asunto. Y dice, los tenemos que traer. Traigámoslo, va a ser bueno, me va a elevar un poco no sé, la imagen, traigámoslo. Hay colaboradores eficaces, hay un colaborador eficaz, creo que es uno de los hermanos, que dice, el señor Martín Vizcarra llama a la gente que le había pagado o que le iba supuestamente pagar una coima y le dice, ¿sabes qué? Alquílame un helicóptero para traer, una avioneta, para traerlos a los sujetos acá a Moquegua. Están los vouchers, están las declaraciones no solamente del colaborador eficaz, incluso hasta el no sé si el guachimán o alguien similar ha declarado sobre el tema, y la reunión se dio, ocurrió. Y cosas y detalles como esos hay varios dentro de esta situación de Martín Vizcarra en medio de un gobierno de Moquegua que, a ver, ¿va a salir bien librado su cliente de verdad de estas cosas? Mira, la arbitrariedad con la que actúa el Poder Judicial y el Ministerio Público es una cuestión que debe preocupar a todos los ciudadanos, ¿no? No es solo contra Martín, creo que hay una cuestión que yo denomino libertofagia, ¿no? Se comen la libertad. Se comen la libertad para seguir subsistiendo, para avanzar en sus carreras profesionales. Jueces y fiscales. Es algo que no solo digo yo, lo dicen muchísimos académicos, porque evidentemente en este caso la libertofagia... ¿Quiénes son los libertófagos? Los libertófagos son los fiscales y jueces. ¿Y qué hacemos con los hermanos Tejeda? No, pero un momento. Ahora, este caso que tú me señalas del alquiler de la avioneta para el transporte de funcionarios bolivianos al puerto de Hilo, se enmarca dentro del caso Lomas de Hilo. Sí, claro. Ya. En este caso no hay varios colaboradores, eso es falso. ¿Cuáles son? Hay un único colaborador eficaz, Elar Tejeda Moscoso. Sí, claro. Esta persona... Que afirmó haber entregado plata personalmente a Vizcarra, 400.000 en enero del 2014, 600.000 en abril del mismo año. Una persona que fue denunciada públicamente por Martín Vizcarra en el año 2016 por el caso Club de la Construcción, y que después de muchísimos años, para intentar salvar su libertad, señala algo que previamente ya había negado, que existiese alguna irregularidad. Tú me señalas, no se dio la reunión con los bolivianos, sí se dio. Pero es que ese es otro tema. Mira, lo que señala el colaborador es que Martín Vizcarra le habría entregado información confidencial del valor estimado por UNOPS, para que ellos puedan ganar el proceso de selección a cambio de un presunto beneficio indebido. Lo primero que tendría que haber probado el Ministerio Público y el colaborador eficaz es que Martín Vizcarra tenía esa información confidencial. Y ningún testigo, puedes escuchar todo el juicio, ni del Ministerio Público, ni de la defensa, ni siquiera, porque no nos han dejado por lo menos tomar la declaración del representante de UNOPS, ha señalado que Martín Vizcarra haya tenido conocimiento de esa información confidencial. Básicamente, ¿qué información es la que supuestamente no tenía conocimiento? El monto de la licitación. No la tenía. ¿Usted puede afirmar eso? Por supuesto. No tengo el dato, pero ¿podría usted regresar o podríamos debatirlo en otro momento? Me parece que sí. No. Creo que en algún momento se... Ninguna. Una cosa es el valor referencial aprobado por la entidad. Ok. Y otra cosa es el valor estimado por UNOPS. Ya, ok. Y el valor estimado por UNOPS era un valor reservado. Lo han reconocido absolutamente todos. Y nadie, te reitero, ni siquiera los testigos del Ministerio Público
han señalado que Martín haya tenido esa información confidencial. ¿Qué le parece si lo invita al señor Martín Vizcarra para que venga acá y me explique este asunto? Por supuesto, encantadísimo. Yo estoy seguro que además creo que él ha venido ya una vez y, él es muy abierto, y lo hemos tratado con todo el respeto del mundo. Él es muy abierto a todas las opiniones políticas. No es una persona cerrada, no es una persona intransigente, ¿no? Estoy seguro que estaría encantadísimo de estar con ustedes, porque además justamente lo que él quiere es aclarar todas estas falsas imputaciones que se dan contra él. Y mira, para llegar al caso de la avioneta, porque no quiero dejarlo en el aire. Por favor. Entonces, este señor dice, me dio la información confidencial entre los días 4, 5 y 6 de noviembre del año 2013, ¿no? A cambio de un beneficio indebido que sería aproximadamente por 1.016.000 soles. Eso es lo que señala esta persona autorreconocido como delincuente. Autorreconocido como delincuente. Y que se autorreconoció como delincuente en el caso Club de la Construcción, y que producto de este caso, en el que tenía que irse a la cárcel, y así ha salido en reportajes periodísticos de la República, ¿no? Fue presionado en cierta medida para dar una declaración contra el entonces presidente de la República, Martín Vizcarra. Pero ¿qué quiero señalarte? Él dice, bueno, luego de que gano, me llama el señor Martín Vizcarra y me dice, necesito una avioneta. ¿Sabes qué es lo que pasa acá? Que todo esto es falso. Primero, el 4 de noviembre del año 2013 está plenamente acreditado. Martín Vizcarra se encontraba en la ciudad de Moquegua porque participó en 2 eventos públicos. Participó en la puesta de la primera piedra del Colegio Miguel Grau y participó en la puesta de la primera piedra del proyecto de ampliación agrícola Lomas de Hilo, en la cual estuvo incluso el ministro de ese entonces, el ministro Von Gese, Milton Von Gese. El día 5 de noviembre del año 2013, Martín Vizcarra firmó documentos en el gobierno regional de Moquegua y el día 6 de noviembre del año 2013 también existen documentos firmados por Martín. ¿Qué es lo que quiero señalarte acá? Que todo lo que señaló este colaborador, que presuntamente la reunión ocurrió en la ciudad de Lima entre los días 4, 5 y 6 de noviembre, son desmentidos por documentos objetivos, no por declaraciones. Doctor, pero usted a ver, usted me dice que solamente hay un colaborador eficaz que lo declaró. En ese caso, Lomas de Hilo. ¿Y el presidente Obrainsa que lo ratificó? ¿Qué presidente? Si el presidente dice que él no conocía nada, que él se enteró luego. A ver, el expresidente y accionista de la constructora Obrainsa, Ernesto Tejeda, confirmó ante el Poder Judicial que su empresa accedió a un pedido del entonces gobernador regional Martín Vizcarra para que se le pague una comisión del 2% del costo directo de la obra del proyecto de irrigación Lomas de Hilo. ¿Quién es Manuel Ernesto Tejeda? El hermano, el colaborador eficaz, que se benefició de esta colaboración. ¿Me quiere usted decir que no existe ningún otro colaborador eficaz como el presidente de Obrainsa están mintiendo? Te reitero, no existió ninguna reunión, porque incluso el señor Manuel Ernesto dice, yo no estuve en la reunión, yo no participé en la reunión, no sé si vino, simplemente mi hermano me dijo. Pero ¿sabes qué es lo más importante acá? Que y también ratificó el pago de 40.000 soles de la avioneta. No, pero espérate, un momento, te reitero, está totalmente desmentido la versión de este colaborador eficaz que dice que el 4, 5, 6 de noviembre de 2013 habría ocurrido una reunión en Lima. Obrainsa no pagó la camioneta, ¿o sí? Pero espérate, pues. Mira, solamente para unir los cabos, nada más. Si la pagó, quiere decir que Obrainsa, que no tenía nada que ver con el asunto, se metió en un tema. En lo absoluto, mira. 4, 5 y 6 de noviembre, desmentido. Ok. Entonces, ¿qué es lo que él dice? En el mes de diciembre venían estos funcionarios bolivianos y el presidente regional de Moquegua nos pide la avioneta para transportar a estos funcionarios. En ese entonces ya había sido determinado Obrainsa como ganador del proceso de selección. Sí, claro. Al tener conocimiento el gobierno regional de ello, por una cuestión de responsabilidad social, le piden este apoyo con la avioneta, no de palabra, no por teléfono, le piden este apoyo por correos electrónicos institucionales. Sí, claro, porque se lo piden así. Le dicen, oye, ¿sabes qué? Sí, está bien, pero hagámoslo de la manera... Démosle un cariz legal. Nada en absoluto. Nadie ha dicho eso, salvo el colaborador eficaz. Y te reitero, la declaración de un colaborador eficaz... Sí, pero la propia Obrainsa lo está ratificando. No por lo menos el expresidente de Obrainsa, digamos. El presidente ha dicho, sí, nosotros alquilamos la avioneta. Sí, claro, es lo pero que por supuesto, porque fue una petición... Es que no lo pueden negar porque está el voucher ahí, o sea, el documento, el pago, ¿no? Pero es que fue una petición institucional, por los correos electrónicos institucionales. Es interesante la historia, doctor. Y acá, es interesante su punto de vista también. Pero acá quiero precisarte algo. Un delito de corrupción, en general, cualquiera sea el delito, colusión, negociación incompatible, cohecho, tráfico de influencias, siempre procura, por eso es un delito de corrupción, ¿no? Porque atenta contra los intereses del Estado. Claro. Procura un beneficio propio o un beneficio de terceros ajenos al Estado.
Pero ¿quién comete un delito de corrupción, Fabricio, para proteger, para salvaguardar, para favorecer los intereses del propio gobierno regional? ¿De qué delito me está actuando? De la avioneta, porque tú señalas. La avioneta, a ver, lo que se entiende, y es muy sensato también, doctor, no me podría usted negar eso, que se alquiló la avioneta para trasladar a un poco de gente que iba a causarle un beneficio de imagen a Vizcarra. Absolutamente falso. A ver, el presidente, gobernador de Moquegua, codeándose codo a codo con el ministro de Economía boliviano en un momento en donde todo el mundo decía, oh, Bolivia es la panacea, la gran economía de Sudamérica, es absolutamente falso, Fabricio. ¿Y sabes por qué? Es sensato pensarlo. Pero escúchame, pero también existe la otra posición, y lo que ocurrió realmente, y así ha sido acreditado. El Consejo Regional acordó meses antes visitar Bolivia para pedir que las autoridades públicas bolivianas visiten el puerto de Hilo y así promover el desarrollo de la región Moquegua. La avioneta. ¿Qué es lo que sucedió? Cuando estos funcionarios vienen a la ciudad de Lima, le llaman a la gestión del gobierno regional y le dicen, estamos en Lima. Entonces, el gobierno, aprovechando de que ya había ganador en el proceso de selección de Obrainsa, por los mecanismos institucionales, por los correos electrónicos institucionales, le dicen, por favor, puedes alquilar, y le da los nombres de los pasajeros. Fue un evento público, con participación de los medios de comunicación, con participación de las autoridades políticas, doctor, con participación de los consejeros regionales. No creo que Martín Vizcarra, en el supuesto negado que realmente sea un delincuente, no creo que se lance, empiece a hacer las cosas por lo bajo. Tenía que tener un armazón, ¿verdad? O sea, tenía él que defenderse o incluso protegerse, ¿no? Hacerlo de una manera legal, ok, mándame un mail, hagámoslo supuestamente para esto, pero... En lo absoluto, nadie lo ha dicho, ni siquiera lo ha dicho. No, es lo que uno razona, digamos. Pero ni siquiera lo ha dicho el colaborador. Pero acá hay otro punto adicional, te reitero, el presunto soborno pactado, según el colaborador eficaz, para que veas lo débil, lo fácticamente endeble que es esta versión. Dice que el presunto soborno habría ascendido a 1.016.000 soles, que era el 2% del costo directo de la obra. ¿Ya? Pero dice, bueno, la avioneta costó 35.000 soles y luego le dio 1 millón. O sea, qué buena gente. Qué buena gente era este empresario, que no le dio 1.016.000, sino le dio 1.035.000. Porque supuestamente, según él, era descuento del presunto beneficio ya pactado. ¿Te das cuenta de lo incongruente de esta versión? No tiene ni siquiera solidez en su narración interna. O sea, no acompaña elementos periféricos, es incongruente entre sí. Entendiendo cómo ocurren las cosas a veces entre las coimas y entre la informalidad, a veces estas cosas de, bueno, normal, he ganado tanto dinero, te doy 10.000, 15.000 más, puede pasar, no estoy afirmando que así sea. En el Perú pasan, así se razona en el Perú, ¿no? Así es nuestro país. Lo que esta persona ha dicho es que el 4, 5 y 6 de noviembre del año 2013, Martín estuvo en Lima, que ocurrió la decisión en Lima, que ocurrió el presunto pacto en Lima, y sin embargo Martín Vizcarra está plenamente acreditado y estuvo en Moquegua. O sea, contra eso no podemos hacer nada. Entiendo. Doctor, se me acabó el tiempo, pero está muy bien, un buen gallo es usted, está bien. Me parece bien. Además que es un buen abogado, por supuesto. ¿De qué universidad es usted, doctor? Yo soy de la Universidad Nacional de Trujillo. De Trujillo, muy bien. De la UPAU. No, perdón, esa es la particular. Esa es la otra, ¿cómo se llama? La Universidad Nacional de Trujillo. ¿Tiene un nombre aparte de alguien? No. Es así. Universidad Nacional de Trujillo. Bueno, un saludo para todas las personas que están por allá. Un saludo para usted. Doctor, invítelo a su cliente, que venga. Por supuesto. Tienes acá la persona que está encargada. El señor Antauro Mala ha venido acá, hemos conversado, todo se lleva todo el mundo está hablando de él ahora. Lo han rebotado por todos lados. Lo he visto, ¿no? Como te digo, el señor que venga es una persona abierta. Mi expresidente ahí para conversar y invitarle un buen café, porque acá hacen un café bien rico. Te agradezco, el café no está disponible hoy día porque están en la convención del Movimiento Misionero Mundial en el Estadio de San Marcos ahora, pero seguramente la próxima semana va a poder sentirse cómodo. Te agradezco, Fabricio. Muy amable y gracias por la apertura. ¿No se sintió incómodo? Por supuesto que no, al contrario. Si algo me apasiona a mí, es mi carrera. Sí. Y si algo yo reclamo a favor de todos, no solo a favor de Martín, es la racionalidad y la razonabilidad del sistema de justicia. Y lo que ocurre con Martín no solo le está ocurriendo a él, le está ocurriendo también a otros políticos, incluidos sectores opositores a Martín Vizcarra, con las que tú puedes verificar mis redes, siempre digo que es arbitrariedad. Porque cuando uno permite el error para un sector político opositor, ese error en el Perú se convierte en la regla. Ese error puede llegar a afectar a cualquier ciudadano, Fabricio.
Es verdad, me quedo con la frase de usted hoy, que las decisiones políticas de tal o cual persona no pueden constituir en ninguna manera delito. Pues son decisiones políticas, finalmente. Bien, muchas gracias, doctor. Muy amable. Fabricio. Vamos a una pequeña pausa y regresamos para hablar de inteligencia artificial con un experto, y ya viene el pastor Galo Fiori desde Italia, previo a la convención.